¿Qué tal, emprendedores? Mi nombre es Jessica Atencio de Jaén y soy Link IP Law. En el día de hoy vamos a ver el tercer tema de este curso de propiedad intelectual para emprendedores. Ese tercer tema es sobre derechos de autor. El primer tema fueron las marcas, el segundo tema patentes, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales. Y ahora en este tercer tema de derecho de autor les comparto información acerca de qué se trata, cuáles son algunos derechos de autor y cómo hacer algunos posibles acercamientos de registro a el derecho de autor. Así que sean bienvenidos y sin más, vamos a comenzar. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, tenemos que hacer una diferenciación con la propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial nos referimos mayormente a marcas, patentes, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales, mientras que la propiedad intelectual se refiere mayormente a derechos de autor. Sin embargo, esta diferenciación es básicamente esto que no se utiliza, sino que se engloba todo bajo propiedad intelectual, inclusive los secretos industriales o trade dress, que es el vestido corporativo, y otros tipos de derechos de propiedad intelectual se engloban todos bajo esa denominación de propiedad intelectual. Sin embargo, una de las principales diferencias entre uno y otro es que el nacimiento de los derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, nace con el registro de ese derecho, o sea, de ese tipo de propiedad industrial. ¿Por qué digo esto? Porque si tú quieres oponerte ante terceros, si tú quieres presentar una demanda por uso indebido, si tú quieres hacer ejercer tus derechos contra personas terceras por apropiación indebida, por falsificación, solamente lo puedes hacer mediante el registro en la propiedad intelectual, más bien propiedad industrial. Solamente se puede hacer con el registro, el título de registro en la mano. Sin embargo, en la propiedad intelectual, que son los derechos de autor, no sucede esto. La propiedad intelectual o los derechos de autor nacen con la creación de la obra en sí. Es decir, que no requieres propiamente un registro de tu derecho de autor para que se te considere dueño de tu obra artística, literaria, de programa de ordenador, etc. ¿Por qué entonces se aconseja el registro del derecho de autor? Se aconseja porque es un medio probatorio en un juicio que es mucho más fácil de llevar. Es decir, que es mucho más sencillo o se hace mucho menos complejo la defensa de un registro de derecho de autor versus probar que el derecho de autor solamente había sido creado sin registro. Entonces, para poder probar ante terceros y defender tu derecho de autor, es mucho mejor tenerlo registrado a tener solamente elementos que indiquen que tú eres el titular de ese derecho de autor. Y otra de las razones por las que se recomienda el registro de tu obra de derecho de autor es porque puede facilitar la contratación con miras a la explotación comercial de esa obra. Recuerden que si quieren otorgar licencias, si quieren realizar la venta, por ejemplo, para publicación de la obra literaria a un tercero para su edición y su publicación, entonces puede ser mucho más fácil, muy recomendable que la obra se encuentre ya registrada como derecho de autor y se otorguen nada más los permisos por medio de contrataciones requeridas con esos terceros con los que quieras realizar contrato de licencia, de explotación de los derechos patrimoniales, etc. Así es que por eso se recomienda también que se registre el derecho de autor. ¿Y dónde se registra ese derecho de autor? Pues ante la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e Industrias, aquí en Panamá.
este derecho de autor se puede registrar sin abogado si la persona es una persona natural. Recuerden que hay personas naturales, que somos personas individuales, tú y yo, y personas jurídicas, que ya se tratan de una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc. Entonces, las personas naturales, que son los autores o los titulares de derecho, pueden registrar su derecho de autor sin mediación de abogado, mientras que las personas jurídicas solamente pueden realizarlo mediante abogado. Entonces, si tú eres el titular de tu derecho de autor y quisieras realizar el trámite de registro en la Dirección General de Derecho de Autor, puedes realizarlo tú mismo sin intervención de abogado. Mi única recomendación es que se asesoren muy bien al momento de llenar el formulario de registro en la Dirección General de Derecho de Autor. No vaya a ser que hayan errores en cuanto a conceptos como obras por colaboración o obras por encargo, etcétera, sino que esto puedan llenarlo de forma correcta, porque luego es muy difícil corregir ese tipo de errores en las solicitudes. Entonces, si no están muy seguros de cómo llenar ese formulario o a qué corresponde su obra, por ejemplo, entonces acérquense a la Dirección General de Derecho de Autor para que puedan conversar con algún examinador de solicitudes de registro y estén bien claritos de qué es lo que tienen que llenar en el formulario y cómo deben hacerlo. Acérquense sin problemas, porque ellos siempre están de forma muy responsable y muy amable absolviendo las consultas de los solicitantes. Y sobre la duración de ese derecho de autor, no tienen por qué preocuparse. El derecho de autor dura la vida del autor y 70 años después de su muerte en sus derechohabientes. Entonces realmente no hay preocupación de cuánto tiempo voy a tener yo que voy a poder ejercer este derecho de autor contra terceros, por ejemplo, porque eso es durante toda la vida del autor. Que no es lo mismo que sucede, por ejemplo, en las marcas, que las marcas hay que estarlas renovando cada 10 años, o las patentes de invención, que solamente tienen una duración de 20 años. En el derecho de autor pues no sucede esto, así es que es muy útil tener registrado ese derecho de autor de esta forma. Y como este curso de derecho de autor es para ustedes emprendedores, vamos a ver algunos conceptos útiles al momento de solicitar el registro de su derecho de autor, en caso, por ejemplo, de que lo hagan ustedes mismos ante la Dirección General de Derecho de Autor. Y la ley panameña es una ley bastante reciente, la ley 64 de 10 de octubre de 2012, que hace al principio de su disposición, de su título, tiene unas disposiciones generales con una serie de conceptos que son los que vamos a ver aquí de forma bastante resumida y de forma que les ayuda, les contribuye a ustedes al momento de solicitar su registro de derecho de autor. Entonces, la obra individual es la que es creada por una sola persona natural. Una sola persona se sienta y hace o crea su obra literaria, su obra fonográfica, su obra de programa de ordenador. Una sola persona es la creadora. La obra anónima no se menciona la identidad del autor por voluntad del mismo autor, que no es lo mismo que sea un seudónimo, se utilice un seudónimo, pero que no haya duda de quién es la persona que es el autor, a pesar de utilizar un seudónimo. La obra anónima no se sabe para nada quién es. La obra seudónima, el autor utiliza un seudónimo, un nombre que no es el suyo, y no se sabe quién es realmente. Si se sabe por el seudónimo quién es la persona del autor, entonces deja de ser obra seudónima, porque no hay duda de quién es el autor a pesar de haber utilizado un seudónimo. Y la obra en colaboración es la creada conjuntamente por dos o más personas naturales. En la obra en colaboración sí se puede determinar
cuál fue la colaboración de cada uno de los autores dentro de la obra. Es decir, se puede separar los distintos pedazos que unen los autores para que se haga la obra una sola, para que sea una sola la obra. Pero sí es posible identificar cada una de las contribuciones que dio los autores para que se haga una sola obra. La obra colectiva es la creada por una o varias personas bajo la coordinación de una persona natural o una persona jurídica que la publica y la divulga bajo su propio nombre. Y es la contribución de varios autores que se asocian para poner cada uno sus contribuciones, y no se puede atribuir ninguna de esas contribuciones de forma separada. Si pudiera realizarse, por ejemplo, una contribución a la obra y que se pudiera separar, ya no sería una obra colectiva, sino una obra en colaboración. Pero en la obra colectiva no es posible saber cuáles fueron las contribuciones de cada uno. Y las obras por encargo son las que una persona contrata a otra para realizar una obra, ya sea artística, una obra de cualquier tipo. Y los derechos patrimoniales, o sea, los de explotación comercial, que eso es algo que vamos a explicar a continuación, son de la persona que le contrata siempre y cuando eso esté plasmado en el contrato de trabajo. Cuando vimos el tema de marcas, yo les decía, o uno de los consejos al final del curso, es que contrataran al diseñador gráfico que realiza la marca, el logo, la tipografía, etcétera, que lo contrataran bajo este concepto de obra por encargo. Y que en ese contrato, que de preferencia debe ser realizado por un abogado, se estableciera una cesión de derechos de los derechos patrimoniales de explotación de la obra, para que así pudieran tener ustedes los derechos de utilizar esa marca a libertad. ¿Por qué? Porque existen los derechos morales y patrimoniales, que es lo que vamos a conversar a continuación, y eso tiene que quedar muy bien explicado en un contrato de obra por encargo, sobre todo en esos casos de diseñadores gráficos cuando se hacen los logos para las marcas. El productor es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad económica en la producción de la obra. Por ejemplo, de una obra audiovisual o de un programa de ordenador. Mientras que el editor es la persona natural o jurídica que tiene un contrato con el autor para obligarse a la publicación o la divulgación de la obra bajo su propia cuenta, que es lo clásico, por ejemplo, en una obra literaria. Y habiendo explicado estos conceptos básicos al momento de la solicitud de registro en derecho de autor, vamos a ver la diferenciación entre los derechos morales de autoría y los derechos patrimoniales, que son los económicos en estos derechos de autor. Y de cada obra de derecho de autor, de cada obra artística, literaria, de cada obra de programa de ordenador, emanan dos tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Vamos a verlos en detalle cada uno. Y el autor tiene los siguientes derechos morales: el derecho de divulgación de la obra, ya sea total o parcialmente, corresponde al autor. El de paternidad de la obra, es decir, que sea reconocido como autor de su obra, ese es su derecho. El de integridad de la obra, mantener su obra como ha sido creada por el autor. El de modificación de la obra, se puede modificar la obra solo con consentimiento del autor. Cualquier tipo de modificación, deformación, mutilación, alteración, debe realizarse con el consentimiento del autor. Y de retirar la obra en vida del autor del comercio, siempre y cuando se indemnice por daños y perjuicios a terceros que se vean afectados con ese retiro.
Esos son los 5 derechos morales que tiene el autor de la obra. Y estos derechos morales del autor corresponden a las 4 superpoderosas I: inembargables, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles. Inembargables: no se puede embargar estos derechos morales del autor. Inalienables: no se pueden enajenar estos derechos, no se pueden transferir a ninguna otra persona. No puede renunciarse en un contrato a los derechos morales. Tú eres el autor y tú tienes la autoría sobre tu obra toda la vida. Imprescriptible: no prescribe. Eso es lo que quiere decir imprescriptible. Entonces, estos derechos morales que son reconocidos bajo estas 4 I es precisamente para evitar que personas quieran perjudicar a los autores haciéndoles renunciar o tratándoles de embargar su derecho moral sobre su obra. Esto es de suma importancia, puesto que cualquier contrato que diga que se renuncia a los derechos morales o que se transfieren los derechos morales hacia una tercera persona es un contrato nulo, es una cláusula nula, de nulidad absoluta. O sea, desde el nacimiento mismo de esa cláusula no se puede realizar. Así es que tomen en cuenta esto ustedes, autores y emprendedores. Y los derechos patrimoniales del autor son los derechos de explotación comercial de la obra. Recuerden que se entiende que los autores tienen tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales sobre sus obras. Entre los derechos patrimoniales tenemos el derecho de modificación de la obra. El autor puede dar su autorización para realizar traducciones, adaptaciones, arreglos, etc. El derecho de reproducción de la obra. Reproducción significa fijarlo en cualquier forma o reproducirlo de cualquier forma, ya sea por fotografía, grabado, dibujo, imprenta, etc. El derecho de distribución de la obra para fines de comercialización de cualquier forma que se realice. El derecho de comunicación al público de la obra por medio de obras escénicas, proyecciones, películas, puesta a disposición del público de formas de vía web o cualquier otra forma. Esa es la forma ese es el derecho de comunicación al público de la obra. Ahora, estos derechos morales y derechos patrimoniales están ambos en cabeza del autor. Sin embargo, de los únicos que puede cederse derechos es sobre los derechos patrimoniales de la obra, no sobre los derechos morales de la obra. Los derechos morales siempre los mantiene el autor mismo de la obra. Sin embargo, los derechos patrimoniales sí pueden cederse a un tercero para que ese tercero haga entonces estas modificaciones, reproducciones, distribuciones y puestas a disposición del público. Esa es la diferenciación entre un derecho y otro. Y los derechos patrimoniales también son inembargables. Sin embargo, sí pueden embargarse los frutos derivados de la explotación de la obra. Entiéndase, las regalías que se obtienen por la explotación comercial de la obra, eso sí puede embargarse. Y una pregunta muy frecuente que surge cuando se habla de derechos morales y derechos patrimoniales es que una persona que trabaje en algún lugar y hace una creación intelectual, una creación de alguna obra de derecho de autor, ¿qué es lo que pasa con sus derechos morales y con sus derechos patrimoniales? Pues el autor es el titular de esa obra en sus derechos morales, pero se entiende que los derechos patrimoniales han sido cedidos al empleador en la medida en que sea necesaria la explotación de acuerdo con las funciones de ese autor. Es decir, que para las personas que tienen un contrato de trabajo o que ejercen alguna función pública, el derecho patrimonial corresponde a su empleador en la medida en que sea necesaria para la explotación comercial.
Los demás derechos quedan en la cabeza del autor de la obra. Y una vez que tenemos esta información sobre los derechos morales y los derechos patrimoniales, entonces vamos a ver qué se puede proteger por medio de derecho de autor. Algunos ejemplos relacionados con derecho de autor. Y aquí hay algunos ejemplos de obras que se pueden registrar: las literarias, musicales y escénicas, radiofónicas, los sitios web, las obras multimedia, los fonogramas, los programas de ordenador, las obras artísticas y las obras audiovisuales. Son algunos de estos ejemplos. Si recuerdan, no podían registrarse como patente de invención los programas de ordenador y las obras artísticas. Y yo les aclaraba en aquel momento que no por patente, pero sí por derecho de autor se pueden registrar. Y ahora lo que vamos a ver son unos pequeños extractos de los formularios que se utilizan en la Dirección General de Derecho de Autor para que puedan tener una mejor idea de cuando van a hacer el registro, qué información deben de tener y qué información deben de llevar. Este primer formulario es el que corresponde a las obras literarias y como pueden ver, les pegué ahí un pedacito del formulario que dice datos de la obra, deben de llevar el título, el año de la creación, la fecha de publicación, es decir, de divulgación, la edición número, cuál es, el formato de la obra, si es editada o sin editar, y las características del depósito, si es rústica, lujo, electrónica o un audiolibro, si está inédita o publicada, y pueden ver allí ciertas características, si es anónima, seudónima, póstuma, por encargo, colectiva, individual, derivada, en colaboración, originaria, bajo relación laboral, compilación de obras o en ejercicio de una función pública, que son ciertos de los conceptos que ya les he tratado de explicar para que tengan una mejor idea. Así es que cuando van a registrar una obra literaria tienen que ir marcando la información que corresponde a cada uno de estos. Y si no tienen mucho conocimiento o si todavía les quedan dudas, pueden acercarse entonces a la dirección para que les den una mayor información y tengan más conocimiento y puedan realizar este formulario de forma adecuada. Este es parte del formulario de obras musicales y escénicas. Ven que les piden también cierta información. Hay objetos sonoros, por ejemplo, vocal e instrumental o instrumental solo, según su función, si es una música litúrgica, ligera, culta, música para imagen, folclórica o popular, música dramática. El género les pregunta: balada, salsa, merengue. Y el ritmo: binario, ternario, cuaternario, y que si son obras escénicas, teatrales, pantomimas, coreografías, para que vayan marcando entonces la información que corresponde a su obra. El formulario de las obras radiofónicas les pide, por ejemplo, género, cuñas, religioso, microespacios, entrevistas, noticioso, reportaje científico, educativo, etc. Les pide una clasificación, si es para todo público, si es para si es clase 3, mayores de 18 años, mayores de 14 años, si una fecha de terminación o de creación les pide, una fecha de publicación, que es la fecha primera en que se divulga, una duración de la obra, me imagino que en tiempo de minutos u horas, el formato DVD, CD, USB u otro en el que se presenta, entonces se consigna el depósito de la obra, para que lo tomen en cuenta al momento de registrar las obras radiofónicas. Mientras el formulario de obras sitio web y obras multimedia les pide diferenciar entre sitio web o el sitio multimedia, con un título o dominio del sitio, la fecha de la creación, publicación, si es inédita, es decir, que no ha sido publicada, o si es publicada, les da un espacio para marcar el ISBN, los elementos que contienen, si son textos, sonidos, imágenes en movimiento, imágenes fijas, el formato en que se presenta o se consigna el depósito de la obra, que sería papel, CD, DVD, USB u otro, programa de navegación utilizado, la memoria y el país de origen.
Y les hace una observación allí muy importante que dice que la inclusión de elementos preexistentes en el sitio web, como en las obras multimedia, deberá ser previa y expresamente autorizada por sus titulares. Es decir, que si ustedes en el sitio web, por ejemplo, tienen algún link asociado a otra página web, esa otra página web tiene que dar su autorización para que ustedes en su sitio web tengan ese link. Eso es lo que quiere decir esa advertencia ahí al final de este cuadrito que forma parte del formulario para registro de obras de sitios web y multimedia. Y este es el formulario para obras fonogramas que les pide, entre otros detalles, los datos del productor fonográfico, con los detalles pues, del productor fonográfico y el nombre de las obras fijadas en el fonograma, nombre y autor. Les lista allí hasta 10 nombres de las obras fijadas y los autores que se tratan. Ese es para obras fonogramas. Y esta es parte del formulario de obras, programas de ordenador, en donde les piden los datos de la obra con algunas de los conceptos que ya vimos sobre anónima, seudónima, etc. Una breve descripción de las funciones del programa de ordenador, los elementos del programa de ordenador aportados, es decir, que cuando presentan la solicitud tienen que presentar también estos otros elementos dentro de su solicitud, que es el código fuente. No les piden todo el código fuente, son las 10 primeras, 15 primeras páginas y las 10, 15 últimas páginas. El manual de uso, el soporte magnético en el que se encuentra el programa de ordenador y observaciones que tengan al respecto, y los datos del productor del derecho de este programa de ordenador, del derecho a autor. Así es que estos son algunos de los elementos que tienen que tomar en consideración cuando presentan programas de ordenador como derechos de autor. Y este que les pegué aquí, que forma parte del formulario para registrar obras artísticas, tiene ciertos elementos que pueden ver allí sobre lo que consideran obras artísticas, que pueden ser arquitectura, arte digital 3D, arte gráfico, dibujo, diseño, escultura, fotografía, pintura, logo, o artes visuales como litografía, arte aplicado, planos, mapas, croquis, etc. Este es el formulario que se utiliza cuando yo les hablaba que en el curso de marcas, el primer tema de nuestro curso para emprendedores, que pueden utilizar para registrar sus logos o sus marcas que tienen logos. Porque aquí hay una parte en donde pueden registrar logos como una obra artística. Es decir, que si no tienen todavía la posibilidad económica de afrontar el registro de marca, lo pueden hacer como derecho de autor mientras recogen el dinero para registrarlo como marca. ¿Por qué no lo pueden dejar nada más como derecho de autor? Porque el derecho de autor no tiene las mismas facultades para defenderse de como tiene un derecho de registro marcario. Es decir, es mucho más sencillo con un registro marcario la defensa de la marca que con un derecho de autor. Entonces, mi recomendación es que pueden empezar por aquí con derecho de autor, pero que no lo dejen allí, sino que hagan el esfuerzo de registrarlo como marca. Y este es una gran parte del formulario para obras audiovisuales. Y no quise cortar ninguno de los pedazos de este formulario porque me parecieron todos muy importantes. Los datos del productor, los actores, los artistas, los presentadores, tienen que ponerlos allí también. Los datos de la obra con su título, obviamente título en español, nacionalidad, el género que les ponen allí, que puede ser comercial, opinión, acción, cultural, reality show, comedia, científico, revista, educativo, infantil, deportivo, informativo, documental, etc. La clasificación, todo público, clase B, mayores de 18, mayores de 14. La fecha de terminación o de creación de esa obra audiovisual,
el metraje, si es un corto, un largometraje, o la duración de la obra en tiempo, el formato, un DVD, un CD, un Betacam, CD, USB u otro en el que se presente la obra para su consignación y una sinopsis de qué se trata la obra audiovisual. Todo esto forma parte del formulario para registro de obras audiovisuales. Así es que cuando van a registrar estas obras audiovisuales tienen que tomar todos estos detalles en consideración para saber cuáles de ellos deben marcar y cómo deben ser marcados. Con esta información doy por finalizado este curso de propiedad intelectual para emprendedores en este tercer tema, derecho de autor. Tengo que invitarlos a que, si no han visto mi primer tema sobre marcas y mi segundo tema sobre invenciones de modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, pues no dejen de verlos, no pierdan esa oportunidad de tener más información y un panorama más amplio acerca de la propiedad intelectual. Sobre todo ustedes emprendedores, he tratado de darles mucho material de información relevante para ustedes y también tips para que puedan realizar sus emprendimientos de forma más segura en temas relacionados pues con propiedad intelectual. Por favor, no dejen de visitar mis páginas en Twitter, Facebook e Instagram a través del Linktree que les dejo aquí, JJN Link IPLU. Allí pueden acceder a todas mis redes sociales y también verificar mi blog en donde algunos de estos temas los desarrollo también de forma amplia. Así es que ha sido un placer y espero verlos muy pronto, conocerlos también en persona si tienen alguna necesidad y quedo a su entera disposición. Chau, chau.